Bueno, muy buenas tardes de este viernes 22 de noviembre de 2024. Vamos a dar inicio de inmediato a una jornada más del ciclo de investigaciones en curso. Esta es nuestra jornada número 16 de este espacio. Eh, Esta es una jornada de la que ya habíamos hablado incluso públicamente. Hace unos meses nos estuvieron acompañando, bueno, me acompañan aquí el día de hoy Sandino Márquez Velandria y Manuela Suárez Reverón, ambos integrantes de la Fundación Ali Primera. Nosotros ya hicimos una primera actividad con la Fundación, hablando pues un poco del trabajo que vienen desarrollando ustedes, y ya en esa oportunidad nos resultó clarísimo que teníamos que dedicarle una sesión a hablar exclusivamente del Ali, digamos, más político, ¿no? Si se puede decir, no es que no haya dejado de ser, no es que haya dejado de ser político en algún momento, incluso cuando era artista o cultor, el cantor del pueblo, pero en esa ocasión recuerdo que concluíamos que se sabía poco o incluso en algunos casos nada de esta iniciativa de finales de los 70, comienzos de los 80, que fue o fueron los comités por la unidad del pueblo, los CUP. Y bueno, hoy estamos en razón de ese acuerdo público que hicimos en aquella oportunidad, hoy estamos reunidos aquí para hablar y me remito al nombre del título de la actividad para hablar perdón, de la Ali Primera organizador, la experiencia de los comités por la unidad del pueblo CUP. Eh, bueno, le cedo la palabra, creo que comienzas tú, Sandino. Sí, vale. Bueno, en principio pues agradecer el espacio, la iniciativa de seguir, bueno, hurgando en este que hemos decidido convertir nuestro objeto de estudio, ¿no? Que es Ali Primera en sus diversas facetas. Nosotros en el espacio de la Fundación Ali Primera intentamos preservar, mantener y divulgar la obra del cantor del pueblo, pero no solo desde la perspectiva de Ali Primera como cultor, esa perspectiva que en realidad es bastante conveniente a ciertos factores, ¿no? El Ali poeta, el Ali enamorado de la naturaleza, sino bueno, el Ali que se entendía dentro del paisaje, dentro del contexto y que asumía la responsabilidad histórica de cara a intentar echar adelante las transformaciones necesarias que meritaba el país en pleno, ¿no? Hoy pues, como bien dices, era materia pendiente, asignatura pendiente dar la conversa alrededor de los CUP, que es, digamos, la propuesta que Ali, luego de su paso por la Juventud Comunista, el Partido Comunista, el apoyo a la candidatura de José Vicente en el año 73, al MAS, echa adelante y hace público y hace esfuerzos bien importantes, que es los comités por la unidad del pueblo, ¿no? En el marco de esto, pues bueno, estuvimos conversando con el profesor, con el compañero, camarada Luis Centeno, que es de los pocos compañeros que estuvieron desde los primeros momentos de esta iniciativa, que aún continúa con nosotros, y nos comentaba que el origen de los CUP se remonta cerca del año 75, cuando no se llamaban CUP, evidentemente, sino que es una iniciativa que Jorge Rodríguez, padre, lleva adelante desde la Liga, ¿no? Él tenía como esta idea de convocar a la unidad más allá de la coyuntura electoral. Hace un pequeño papel de trabajo, sin embargo, pues bueno, en el 76, con los eventos del secuestro
de Nijao y bueno, el asesinato de Jorge, esta iniciativa se ve truncada por un periodo bastante breve, porque luego Carmelo Laborí, que asume la presidencia de la Liga, encarga a Luis Cipriano Rodríguez de seguir explorando en torno a esta idea que Jorge lo que dejó fue un pequeño papel de trabajo, ¿no? A pesar de que Luis Cipriano Rodríguez no era un hombre cercano a Ali Primera, hace una lectura que a mi juicio es bastante acertada y le dice a Carmelo Laborí que se le plantee a Ali Primera la posibilidad de que asuma la convocatoria de este espacio. Ahora, ¿por qué Ali? ¿Por qué se toma la decisión de convocar a Ali a esto, ¿no? Lo que nos comenta Luis Centeno, es que bueno, Ali era un elemento comprobado de la izquierda, no habían dudas de que Ali era de izquierda, y que era un elemento capaz de convocar de manera muy amplia, muy amplia a todos los sectores de la izquierda, y que esa convocatoria que solía hacer a los eventos, a las actividades, a los comités de solidaridad, tenían muchísima resonancia, y eso hacía que la propuesta fuera creíble, esa idea de convocar a la unidad de manera amplia fuera creíble si la hacía alguien como Ali Primera, que había demostrado por la vía de los hechos que convocaba desde allí, desde la amplitud de criterio. Entonces, Carmelo se reúne a mediados del año 77 con Ali, y Ali asumió, llevar adelante este proyecto, ¿no? Comenzar a hacer las primeras exploraciones, ¿no? Ali, desde un principio, cuando Ali aparece como cantor, ¿no?, que es posterior a ser militante, Ali comienza a militar activamente desde finales de los 50, siendo todavía bastante carajito, contra la dictadura de Pérez Jiménez en la península de Paraguaná, en Las Piedras, llevando algún correaje, repartiendo alguna propaganda, con la formación de los primeros sindicatos petroleros en esa zona del país. Luego que aparece Ali como cantor ya en el año 67, siendo estudiante de la Universidad Central de Venezuela, el allanamiento, la cárcel, la tortura, aparece su primera canción, digamos, comprometida, que es Humanidad. Luego aparece, pues, como una cascada, un montón de canciones que hacen que Ali, el Partido Comunista, financie las dos primeras producciones discográficas de Ali, que se graban dentro de la propia Universidad Central de Venezuela, siendo Ali estudiante de la universidad, en la Escuela de Química. Y en esa primera producción discográfica, que se llama Vamos Gente de mi Tierra, del año 69, que después es reeditada en el año 73 por el sello discográfico Promus, hay una canción que se llama Dispersos, que todos recordamos, dice: dispersos los hombros, dispersos corazones, dispersas las luchas, busquemos las razones. ¿Por qué nos empeñamos en aislar nuestras luchas, las luchas que nos pueden llevar a la victoria final? Y el coro dice: ¿por qué no unirnos? ¿Por qué si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo?
¿Por qué no unirnos y gritamos como hermanos por la patria que está herida, nuestra patria la que amamos? El discurso de la unidad en Alí no era algo nuevo, en realidad aparece desde sus primeros momentos como cantor, y eso hace creíble su convocatoria, ¿no? Y creo que en eso hay un acierto por parte de Luis Cipriano Rodríguez al momento de poner el nombre Alí a consideración de la Liga, en este caso de Carmelo Laborí, para que asumiera esta tarea, ¿no? Se asume, se hace como el primer papel de trabajo como muy general, se convoca gente del MIR, del PCB, la Liga, y se hacen primero unas reuniones preparatorias, ¿no? Algunas comisiones, y luego ya para el año 78 se hace la primera asamblea, que se hace en el barrio Unión de Barquisimeto. Luego, digamos como el primer acto formal de los CUP, además que creo que es una cosa bien interesante, porque comenzaron a hacer uso del hecho cultural como convocante, ¿no? Entonces, a estas actividades las llamaban un canto militante por la unidad del pueblo. Entonces, primero se daba una asamblea donde se discutía un papel de trabajo mínimo que habían elaborado, y luego se hacía una actividad artístico-cultural con participación de los guaraguaos, del grupo Ahora, que fue gente como Eduardo, que fue muy importante para este espacio. De los guaraguaos participaba Luis Suárez, fue a quien comisionaron los compañeros de los guaraguaos para participar en estas discusiones. Y la primera actividad la hacen el 4 de noviembre de 1978 en la UCB. Es como el primer acto oficial de los CUP. Sin embargo, ellos habían comenzado previamente a sumar esfuerzos de cara al apoyo de la candidatura del compañero David Nieves, que estaba detenido, y estaba detenido además de David, yo lo tengo anotado por aquí, Salón Mesa Espinosa, que en esas elecciones generales nacionales del 78 salen libres ambos por la inmunidad parlamentaria que daba el curul, ¿no? Fueron electos, sí, y quedan en libertad. Entonces, bueno, digamos que el escenario es una izquierda completamente atomizada, que viene de división tras división, grupos que van señalándose los unos a los otros como los causantes de la debacle, etcétera, etcétera, y la necesidad de convocar a la unidad de manera creíble y no de manera oportunista. Y cuando digo oportunista me refiero a únicamente en el contexto de la contienda electoral, ¿no? Y es en ese escenario que, bueno, estos compañeros avanzan durante un buen tiempo, se conforman allí. En la primera dirección nacional aparecen los compañeros Luis Cipriano Rodríguez, Alí Primera, Luis Centeno, Antonio Montilla, Oscar Bataglini, que era de la Dirección Nacional de la Liga, Antonio Acosta Márquez, el negro Costa, que era del MAS, Luis Álvarez, que era de la Dirección Regional de Caracas del Partido Comunista de Venezuela, su compañera, Sara Ruiz Soto, y Delcy Gómez de Rodríguez, aparecen en los primeros documentos de los CUP. De ahí en adelante ellos avanzan a ir a las regiones, ¿no? Y logran tener incidencia en el oriente, en el sur del país,
en parte de la región central, porque están en Caracas, Carabobo, Lara. Intentaron hacer algunas actividades en Trujillo, no lograron concretarlas, pero de la mano del sindicato de trabajadores de la educación lograron hacer un par de asambleas y hacer una seccional en el estado Táchira, específicamente en San Antonio del Táchira. Bueno, digamos que en términos generales es como que, digamos, como lo que logran en ese poco tiempo, porque en realidad el tiempo de actividad que tuvieron los CUP fue bastante corto. Se apuntan, por ejemplo, que en las elecciones regionales del año 79 lograron que en el estado Zulia se fuera con una plancha unitaria. Y eso permitió que se obtengan triunfos importantes en el estado Zulia. Triunfos tempranos, además, para un espacio que estaba apenas naciendo, ¿no? Además, acompañan la lucha del barrio La Vega contra Cementos La Vega, con el padre Francisco Buitrac, que fue bastante cercano a este movimiento y fue promotor de los CUP en La Vega, antes de ser expulsado, ¿no? Él sale expulsado del país, ¿no? Bueno, pero digamos que en términos generales, lo que convoca a este espacio, que si bien es cierto, nace desde una iniciativa de la Liga, en específico de Jorge Rodríguez Padre, comienza a andar con pies propios y logra convocar espacios a sectores bastante amplios, bastante amplios, hasta en el año 83 que apoyan incluso la candidatura de José Vicente, ¿no? Sin asumirse como partido político, porque no buscaron, al menos los CUP no buscaban en principio ser un partido político. Bueno, ahora digamos como que esto es un contexto general de la génesis de este espacio de los CUP. El compañero Manuel tiene un trabajo ya un poco más trabajado sobre los documentos, porque hubo bastante trabajo teórico, mucho análisis de coyuntura, y esos están reflejados en un texto. Ese es el texto que hicimos, un libro que se hizo hace un par de años con la fundación, el compilador es Alicosta Manaure, se llama Del Tercer Mundo para un Único Mundo, y están el grueso de los documentos. ¿Hasta qué año, o sea, en qué año dejan de existir los CUP? Bueno, esto es un tema porque a los CUP los diluye la muerte de Ali. Okay. Luego de eso, cuando tienes una figura que aglutine, que convoca con tanta fuerza como Ali, y la sacas de la ecuación, además de manera tan violenta, sí, traumática. Traumática, pues es muy difícil que soporte, por más orgánica que se tenga, ¿no? Claro. Es bien difícil que soporte. Hicieron, según me dice Luis Centeno, hicieron unas cuantas reuniones posterior a la muerte de Ali, pero bueno, era muy difícil intentar sostener, porque además la logística, sin recursos económicos, entonces, ¿cómo se movían por el país? En la camioneta de Ali. ¿Quién convocaba los cantos militantes por la unidad? Ali. O sea, si sacas de la ecuación a Ali, es sumamente complicado sostener por lo menos el empuje, ¿no? Sí. Que además, evidentemente, pues, posterior a la partida física de Ali hay una resaca tremenda, ¿no? Bien. La idea es complementar un poco lo contextual del desarrollo con un comentario sobre los documentos,
pero además de un comentario sobre los documentos, un comentario sobre este tema en Alí mismo, ¿no? Más allá de los... O sea, pensaba iniciar un poco allí, porque hay algunos momentos de este mismo contexto en los que Alí hace referencia al tema de la canción y al tema de la militancia y ese diagnóstico que hacía sobre el problema de la unidad, que están presentes en varios momentos de este mismo contexto, pero que es el propio Alí fuera de los documentos hablando sobre este tema, ¿no? En una entrevista de México, cuando está en el festival, el primer festival del Nuevo Canto, en la Ciudad de México en abril de 1982, conversan con Alí, ¿no? En un foro que hace. Y en ese foro él plantea sobre la militancia política, sobre la cuestión del canto y la militancia y el arte, plantea ahí unas ideas, ¿no? Que paso a comentar, ¿no? Dice, en cuanto a lo ideológico, nosotros hemos tenido en Venezuela tremendas luchas. Primero porque la música que hacíamos era también un prisma del sectarismo partidista. Y de repente nos dimos cuenta solos que una canción para un partido no era la canción para un pueblo y que había que tomar una lucha y hacer comprender a los dirigentes políticos de la izquierda que las canciones nacían para el pueblo y hacer una lucha así, cuando uno se había acostumbrado a tener el respaldo del partido en una lucha ideológica, una lucha primero contra el sistema que nosotros atacamos porque atacó al hombre primero, y una lucha ideológica contra algo crónico que ha existido siempre en la izquierda, que es utilizar al artista y a la canción como accesorio, ¿no? Había ese desprendimiento que hace Alí, que sigue siendo siempre amigo de los partidos, ¿no? Su ruptura o su salida del Partido Comunista no es una salida conflictiva abiertamente, pero sí es el reconocimiento de que la canción puede estar al servicio de los partidos, que es una canción de este es el artista del PCB, y este es el artista del MAS, y este es el artista... Finalmente diluía la intención y empieza a darle vueltas ya en el momento en el que está trabajando en los cupos, a ser muy enfático en esa idea de si la canción y la cultura es un elemento unitario del pueblo, esa canción y esa cultura no puede estar al servicio de un partido, de los múltiples partidos que había. Y él pensaba continuamente en esa afirmación de la cultura como factor unificador de los pueblos. Citaba a Aquiles Nazoa en ese punto, y hablaba sobre esa idea del factor de unificación, y en este mismo tiempo, en un foro que lo invita a hacer Gloria Martín en la Escuela de Artes de la UCB, justamente habla sobre este tema, ¿no? Y reconoce ese conflicto que hay entre la línea del partido como un freno y la capacidad creadora puesta al servicio de la transformación revolucionaria, ¿no? Y reafirma en ese contexto, en ese foro, la idea que ya había expresado antes, diciendo que ese freno hacía que la canción viniera del partido, pero que no llegara hasta donde tenía que llegar. Y dice, yo he terminado por decidir que la canción viene esencialmente del pueblo, pero del pueblo que hace su voz a diario, cotidianamente, en cualquier sitio. Y se va comprometiendo con esta idea, por eso esa confluencia, además que plantea Sandino, esa decisión de convertir o de llamar a Alí para que sea el coordinador de los CUP. Y eso está presente luego en una entrevista que es previa a los documentos también, que es una entrevista del año 1978, de junio del 78. Alí le da una entrevista al periódico Basirruque, que era el órgano divulgativo de la Liga, y habla otra vez de esta idea, plantea ya abiertamente, ya se presenta como coordinador de los CUP, y pone sobre el tapete algunas líneas fundamentales sobre los CUP mismos, ¿no? En ese documento, en esa entrevista, Alí indica que, y plantea una idea que es una premisa fundamental, que él dice, bueno, los CUP responden a un anhelo inherente del pueblo venezolano por la unidad, un sentimiento unitario, que él hace énfasis y después va a hacer énfasis esa idea los propios documentos de los CUP, que dicen, nosotros respondemos a un sentimiento unitario del pueblo venezolano. Es decir, cuando tú vas a las asambleas, cuando te encuentras con el pueblo venezolano, en el pueblo venezolano hay un sentimiento unitario, una idea, una pulsión de unidad que después no encuentra resonancia en las organizaciones partidistas que están todas peleándose unas con la otra y más bien trasladan esas contradicciones y esos conflictos al pueblo mismo, ¿no? Y que además ese sentimiento unitario, porque estas entrevistas se dan en ese contexto preelectoral de las elecciones del 78, es un sentimiento unitario que va mucho más allá de las elecciones. No es que el pueblo esté esperando un candidato unitario, está deseando la unidad mucho más allá de eso, ¿no?
Y indica justo, dice, bueno, lo que pasa es que en esta entrevista dice, bueno, esa unidad, ese sentimiento unitario del pueblo merece respeto por parte de las organizaciones de izquierda. Y ese sentimiento unitario se irrespeta cuando se acerca al pueblo es para trasladarle los conflictos internos que tienen las organizaciones. Y en esa unidad hace el llamado, deben participar todas las tendencias de la izquierda, porque dice, bueno, ya las tendencias, las organizaciones, los partidos, son las que pueden enriquecer ideológicamente ese sentimiento unitario. Sin embargo, no se trata de crear un nuevo partido, sino construir un instrumento que sirva de espacio para esa unidad, ¿no? Elaborar ese instrumento, hacer ese llamado a crear un instrumento para que el pueblo pueda darse esa unidad y que además, como otra premisa, esa unidad surja de las luchas que tiene el mismo pueblo, a través de la cual, en esa lucha, dice, se pueda producir una educación política para las masas que le permita tomar conciencia a todo el pueblo venezolano, una conciencia revolucionaria. Por otro lado, hace un comentario también, dice allí, bueno, que él no cree en los independientes de izquierda. Dice, bueno, yo no creo en los independientes de izquierda porque al final es muy fácil ser un independiente de izquierda. Creo en la independencia frente a los partidos, pero no la independencia no militante, sino una independiente, una persona que hace autonomía frente a los partidos, pero que milita. El independiente que está por ahí sin ninguna militancia, sencillamente es una figura individual, solitaria y ajena, que lo que hace es evadir la militancia política. Y plantea, de cara a la coyuntura de 1978, que los CUP no son un partido político, que en él participan, como efectivamente era así, cuadros de diversos partidos y de diversas organizaciones, que permite además esa participación un enriquecimiento ideológico, pero que la unidad debe estar basada en sólidas bases de lucha, que van obviamente mucho más allá de las elecciones. Y en estos documentos se atraviesa, por un lado, una autocrítica o un sentido crítico de la izquierda venezolana, pero un sentido de trascendencia también, ¿no? Porque él dice ahí, bueno, que no es en esa entrevista que es enfático en no descalificar el interés partidista, dice, bueno, él entiende que las organizaciones cada una asiste a las elecciones y reconoce o no ataca esa participación en las elecciones, pero que efectivamente la cuestión electoral hace que las organizaciones tiendan a reunirse y a conversar sencillamente para alcanzar alguna candidatura unitaria, que además saben que no fue posible en esas elecciones del 78, pero llama a no sobreestimar la disposición partidista, al mismo tiempo que dice, bueno, la unidad del pueblo no puede discutirse nada más, o la unidad como problema no puede discutirse nada más ante la coyuntura electoral, que es cuando surge ese interés, ¿no? Por relanzar candidaturas o por discutir más o menos hacia dónde se da ese proceso. Y plantea una idea que es muy importante en Ali, que además que es la idea de la conducta, ¿no? Él hacía mucho énfasis en sus entrevistas, en sus conversaciones, en que había que tener una conducta, esa idea de la acción, es decir, nosotros tenemos que tener una conducta unitaria. Y lo plantea, hablando de esa conducta unitaria, dice, y lo cito acá, dice, la conducta unitaria, que es la conducta que tienen que tener los CUP, ¿no? Y las organizaciones, dice, la conducta unitaria es una conducta diaria, una conducta de unidad militante, unitaria, pero en forma militante, porque es la única forma de educar a las masas y de realmente formar una caja de resonancia en una masa, en un pueblo que se ha encontrado indefenso y desasistido aún por la izquierda, que a veces en la discusión de su programa o en sus planteamientos o en sus consignas políticas realizadas alrededor de un programa electoral se olvida de la lucha diaria que mantiene el pueblo por todas sus reivindicaciones. Y se ha olvidado entonces esa izquierda de meter en su programa el problema de la represión que en forma agresiva asoma cada rato en nuestra patria. Se ha olvidado de que el pueblo sigue siendo víctima de las roscas, de que al pueblo cada vez lo hambrean más, de que los estudiantes a veces discuten y a veces solamente discuten esos problemas, ¿no? Que pareciera entonces que el problema de la unidad gira en torno a asuntos pragmáticos electorales y no a los problemas concretos, que es otra de las ideas centrales. Si la unidad se construye programáticamente sobre la base de una agenda de lucha, y de una agenda de lucha que parta de esa identificación de los problemas del pueblo, ¿no? Y afirma allí también que no existe un partido que se adentre más en la lucha y que realmente sepa aprovechar la asistencia a la problemática política venezolana de una masa que a veces se ha encontrado sin dirigencia y sin vanguardia. Y los instrumentos unitarios del pueblo deberían acompañar y estar presentes de manera permanente en todas las formas de lucha del pueblo venezolano y deberían servir en ese sentido como instrumento de acción organizativo.
en esas luchas, es decir, construir un instrumento que permita organizar, darle mayor organicidad a las luchas reales que existen ya, ¿no? Que existen dentro de ella, pero al mismo tiempo ese instrumento no debe subsumir las acciones del pueblo dentro de la lógica de las organizaciones partidistas, subsumir las luchas del pueblo a los intereses de las organizaciones partidistas, sino ponerse al servicio, o poner al servicio una capacidad organizativa en la cual puedan participar esos liderazgos de izquierda para el servicio de las luchas, para la construcción de una organización que permita articular unitariamente y al mismo tiempo fortalecer esos objetivos, ¿no? Y ese trabajo político que tiene que ser al interior del pueblo, tiene que plantearse, ahí sí, y lo vamos a ver en los documentos de la línea política, la construcción a largo plazo de un partido, que era un partido marxista-leninista, firmaba los CUP y afirmaba el propio Ali allí, que sea un partido, bueno, amigo de todos los partidos del mundo y amigo de los pueblos socialistas del mundo, pero hace una idea otra vez que aquí es central en ese programa de unidad, que dice, bueno, nosotros no queremos que los CUP o los CUP no deben ser, porque se propongan la unidad, el partido que es el juez de los demás partidos. Nos vamos a dirigir ahora en el partido que juzga a todos los demás, que se eleva por encima y lo que hace es elaborar juicios sobre las otras organizaciones. Y que frente al foquismo y al reformismo es necesario construir una posición política que dependa de su luz propia, dice. Y en ese diagnóstico de los problemas que tiene la izquierda dice, bueno, que la necesidad o lo que urge es no seguir hablando en negativo, dice ahí, de no pretender formar organizaciones sobre la base de la descalificación y el ataque al trabajo de otras organizaciones. Es decir, la construcción de la unidad, el instrumento de unidad, no se da a partir de la negación de las otras organizaciones o de acercarse al pueblo en un tono negativo, en un tono crítico, sino más bien plantear en él la posición política que tenga esa luz propia. Y leo aquí, porque está completa esa idea, dice aquí, yo parto de una claridad, yo parto de la claridad de una posición política que dependa de su luz propia. Y hay que hablar en positivo. No podemos educar a las masas si cuando estamos ante ellas nuestras primeras palabras son para descalificar o para alegrarnos del error de otro partido y de otras organizaciones revolucionarias. Debemos hablar sobre la posibilidad que nosotros creemos y ponemos en contacto con las masas, la posibilidad de ponernos en contacto con las masas y de que sea la propia masa, el propio pueblo, al cual se le debe dejar hablar, al cual se le debe dejar discutir, y que vaya ese pueblo dando las pautas para que ese embrión de ese partido que queremos, que necesitamos y que urge para la revolución venezolana nazca. Por eso los CUP no se circunscriben a una situación meramente electoral. Nuestra plataforma va mucho más allá de la discusión electoral. No es cortoplacista y no se trata de olvidarse después de las elecciones, pero sí se trata de tener la presencia de ese sentimiento unitario de las masas que además va a sobrevivir, dice, ¿no? A pesar de que la izquierda sea derrotada otra vez por AD y COPEI, el sentimiento unitario del pueblo va a continuar más allá de la cuestión electoral. Y en ese diagnóstico plantea, esa lectura que hace de la izquierda, plantea que uno de los errores que se ha cometido ha sido simplemente creer que la clase obrera, por ser obrera, ya es revolucionaria y no más bien apostar al desarrollo de esa condición revolucionaria que es potente en la clase trabajadora, pero que no es una realidad de facto. O sea, hay una potencia revolucionaria, pero eso no está dado por sí mismo, y que eso es lo que ha hecho que se hayan fracasado en las huelgas, que se hayan fracasado en las luchas de las organizaciones, porque ha primado en ellas, dice, una dirigencia sindical vendida y cómplice de los patrones. Por lo tanto, lo que hay que hacer es desarrollar en la clase obrera un punto de vista cualitativo, es desarrollar su cualidad revolucionaria, para que de ella misma salgan sus dirigentes y no seguir actuando de forma paternalista, decía allí, y que cada vez que hay un conflicto, entonces llega a la izquierda y aparece, pero no está presente de forma orgánica como un espacio para que sean los dirigentes que surjan de esas propias clases trabajadoras y no sea el paracaidismo paternalista de una izquierda que aparece por ahí cada vez que hay una coyuntura, ¿no? Y reafirman de nuevo esta idea de, bueno, de nosotros no vamos a participar en estas elecciones de manera partidista, no vamos a decidir una candidatura en esas elecciones del 78, porque eso es lo que hace es alejar las posibilidades de unidad, pero al mismo tiempo dice, bueno, que no cree en la abstención, en ese caso dice, bueno, que la no participación en las elecciones, en este contexto específico del 78, sería actuar basado en el purismo, y dice que ese purismo que no es marxista-leninista ni es revolucionario, y es dejar de estar presente en la contienda porque es precisamente en esa
en esa contienda cuando el pueblo se hace más preguntas, cuando se despierta la ansiedad de búsqueda de soluciones a sus problemas, y hacer la salvedad de que, bueno, no se puede ir simplemente para estar, tampoco ir a las elecciones para estar, sino que ir a las elecciones con una actitud de crear conciencia revolucionaria, porque si lo que haces es estar, confundes más a la gente sobre el proceso electoral y lo aleja de sus luchas, ¿no? En ese diagnóstico, en esa lectura que hace de la izquierda, dice, bueno, que es inútil buscar culpables aislados en ese fracaso de la unidad, que la izquierda en su conjunto es la responsable y es esta misma la que debe asumir desde ya la responsabilidad de dar una respuesta política y en positivo, esa idea de lo afirmativo, es decir, acerquémonos al pueblo con propuestas, que nazcan además del diálogo, pero de manera afirmativa y en positivo, no acercarnos para contribuir a la división, porque dice, bueno, esa izquierda tiene una lógica y una práctica que impide el proceso unitario a partir de la defensa a ultranza de sus puntos de vista. Y dice, bueno, la consigna de la izquierda hasta ahora ha sido agredir primero y discutir después, agredirse entre ellas, y que va primero cada uno casado con su consigna, casado con su idea, y entonces la defensa a ultranza de esos puntos de vista parten de una dinámica donde lo que hay primero es la agresión y después la discusión. A partir de lo que él señala, bueno, como un sectarismo propio de las organizaciones a partir de los años 60 y reafirma entonces esa plataforma de lucha, los CUP, como una plataforma de lucha para la toma del poder, además. Si se plantea abiertamente como una organización que tiene como premisa fundamental la unidad del pueblo, dice no hay toma del poder sin unidad del pueblo, pero los CUP van a la toma del poder, el objetivo es la toma del poder. Después en el noviembre del 78 hacen una carta abierta a partir del hecho de que en el contexto electoral dice, bueno, se han estado dando discusiones, cada uno de los miembros de los partidos del MIR, del MEP, de la Liga, de la Causa R, y los menciona todos, afirman o hablan a favor de la unidad, pero esa unidad es una unidad puramente coyuntural, una unidad que se da por lo electoral y no una unidad a partir de los problemas programáticos, ¿no? Una unidad a partir de los problemas concretos. Dice, la unidad tiene que surgir de los problemas concretos y la batalla de la unidad se da a partir de ellos, ¿no? Y en ese mismo documento de noviembre, que es un documento de los CUP, ya directamente plantean varios intentos, ¿no? Dicen, llaman a la creación de un Frente Popular Antiimperialista, por ejemplo, contra los grandes monopolios internos y externos, y hacen un llamado temprano a finales del 78 para que la izquierda se pueda unir en las elecciones municipales del 79, reafirmando la idea de, bueno, no convertirse en un juez de toda la izquierda para ver quién discutió primero, quién dijo tal cosa, ni perseguir a los responsables del fracaso de esa unidad, sino de asumir esa responsabilidad colectiva y avanzar en una práctica unitaria y autocrítica. Después están ya directamente esos documentos de los CUP, que están en un PDF publicados para la discusión, organizan en esos documentos pues varios diagnósticos, ¿no? Varias ideas allí. Uno de ellos es los comités por la unidad del pueblo constituyen un proyecto político concebido para trabajar en función de unir al pueblo y a sus organizaciones, y allí reafirman ya los documentos propiamente esas críticas que se habían hecho antes, ¿no? Plantea, bueno, la incapacidad de la izquierda para ajustar su comportamiento, por eso el tema de la conducta, su comportamiento político a las aspiraciones y exigencias unitarias de ese pueblo, porque se trata finalmente de una izquierda sectaria que aplica además métodos incorrectos, dice ahí ese documento, y que además tiene un lenguaje concebido, que ya lo había dicho Ali antes, ahí hay como una correlación entre lo que Ali había dicho por su cuenta en la entrevista y lo que está después como un documento colectivo, porque dice, bueno, hay una aplicación de métodos incorrectos, hay un lenguaje concebido para la mutua descalificación. Dice, el problema de la izquierda es que tiene un lenguaje concebido para la mutua descalificación y el ataque a la hora de abordar las contradicciones en el seno del mismo pueblo. Y ese lenguaje concebido para la descalificación y el ataque conduce a una práctica oportunista y a un manejo oportunista del problema de la unidad. Porque para que esa unidad no sea oportunista, tiene que darse a través de unos principios revolucionarios de lucha ideológica y de crítica que ponga acento en el apoyo de aquello que está en capacidad de promover la unidad. Es decir, de forma afirmativa. ¿Qué promueve la unidad? Una acción afirmativa, programática, con proyectos, con ideas afirmativas y no un lenguaje concebido para la mutua descalificación y para el ataque. Y esa unidad es una premisa, de nuevo, una premisa fundamental, una condición sin la cual, que es la cosa, sin la unidad no es posible alcanzar el éxito en las luchas del pueblo por su derecho inmediato
y tampoco en las luchas de fondo, que es la toma del poder. Se plantea entonces los CUP una plataforma mínima de lucha, una declaración de principios. La toma del poder y la conquista real de ese poder se debe conducir a una verdadera independencia nacional, a la instauración de una auténtica democracia popular que plantee la reforma agraria, la industrialización independiente del país y una amplia participación de la vida nacional. La unidad del pueblo, y hay otro tema táctico ahí, o estratégico más bien, que es importante e interesante ver, dice, la unidad del pueblo se tiene que dar en 2 planos, dice ya el primer documento de los CUP. El primer plano de la unidad del pueblo es la unidad de los sectores populares y las personalidades independientes, progresistas y democráticas, y el otro plano es la unidad de las organizaciones y las direcciones del conjunto de la izquierda venezolana. Pero en esos planos dice, frente al problema de la izquierda, que es que la izquierda no se une y sus relaciones están signadas por el error del oportunismo y de la aplicación de métodos equivocados y la agresividad y la competencia entre ellas, entonces pongamos el énfasis en lo otro. Pongamos el énfasis en la unidad del pueblo, en el trabajo con los amplios sectores populares alrededor de una plataforma de lucha que genere una fuerza política, y en lo que eso ocurra, ¿qué va a pasar? En lo que eso ocurra y en lo que se dé esa unidad de una agenda de lucha popular, se va a ir generando la segunda unidad. Si las organizaciones políticas se van a tener que acercar a ese proyecto, entonces enfoquémonos en una agenda de lucha popular que pueda unir al pueblo en esa lucha, y en torno a ella pues se va a ir resolviendo lo otro, sino seguir desgastándose en los esfuerzos unitarios de una izquierda que es muy agresiva entre sí, sino construir un polo directamente de unidad popular. Para alcanzar esa unión, van a plantear allí, dice que es necesario ir más allá de la buena fe o de los deseos de alguien en particular o de algunas acciones aisladas de un sector de la izquierda. Es necesario, vuelven a plantear, la idea de crear un instrumento político organizativo concebido desde una concepción amplia de la organización y la lucha por el pueblo, que tenga posibilidades, y ponen este concepto sobre la mesa, que ese instrumento se convierta en un centro promotor de la unidad nacional, es decir, un centro promotor nacional de la unidad del pueblo y de sus organizaciones. Construir un instrumento que funda entonces como centro de la promoción de esa unidad, y que para ello debe contar con la capacidad suficiente para adelantar iniciativas entre la gente, hacer proposiciones que incorporen a todas las organizaciones, y es por eso que es necesario que los CUP que aspiran a ser ese instrumento se consoliden organizativamente y alcancen una proyección político nacional que tenga representantes avanzados de los diversos sectores del pueblo que pasan a mencionar, ¿no? Obreros, campesinos, estudiantes, artistas, personalidades democráticas, científicos, sacerdotes, y que esos grupos hagan suyo ese proyecto unitario y se conviertan en impulsores de las posiciones de base y al mismo tiempo de las posiciones de los dirigentes, como una especie de síntesis. Que luego esa idea del promotor también es importante. Si los CUP no tienen militantes, los CUP tienen promotores de la unidad. Si somos parte de los CUP en la medida en que somos promotores de la unidad, y donde se funda un espacio de los CUP, se funda un espacio que se encarga de promover la unidad, sobre la base de una agenda que van a ir construyendo, ¿no? Un plan de lucha que está presente allí, ¿no? Aquí hay unas relaciones a lo que ya Sandino habló sobre las asambleas. Y en estos documentos que están presentes aquí, están disponibles en el PDF, hay un primer documento de autocrítica de 1981, ya los CUP tenían trabajando 3 años, y en Valencia hacen una asamblea donde hacen un balance, ¿no? Un balance de esa organización. Y en ese balance, se plantean algunos temas, ¿no? La idea de, que se ha intentado construir un aparato que ayude a darle formulación política a ese sentimiento unitario, y que ese proyecto debería funcionar con una política propia, con una estructura organizativa que garantice la puesta en práctica de esa política, pero al mismo tiempo asumen como autocrítica que la presencia de la Liga Socialista, en ese documento del 81, y lo dice literalmente acá, la presencia de la Liga Socialista ha afectado el desarrollo de los CUP desde su fundación, por cuanto hubo en principio una dependencia en relación a los recursos que ponía la Liga, y además se generó la falsa imagen que hacía parecer que los CUP eran un aparato de la Liga Socialista. Entonces dice, la garantía que al principio tuvimos del apoyo de la Liga Socialista atrofió la construcción de formas organizativas que le dieran más contorno político y más definición a nuestro comité promotor. Este factor es uno de los importantes entre los tantos que han frenado nuestra capacidad organizativa, ¿no? Y en ese balance, se hace
se hace ya esa autocrítica y pasan, además de hablar sobre la necesidad entonces de pensar orgánicamente qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Que aparecer como un aparato de la liga hace que alguna gente se acerca, se casa con la consigna de la unidad, pero tarde o temprano no existe una estructura que le permita que se conviertan en orgánicos promotores, así que funcione para que la organización crezca. En la medida que la gente se acerca, se sale, se acerca y se sale, ella misma no tiene, los CUP como tal no tienen capacidad de crecimiento orgánico, ¿no? Pasa de allí a un documento que son las propias definiciones ideológicas de los CUP, que son los documentos que ellos ponen al público para la discusión, donde habla otra vez de ese sentimiento unitario y de esa estrategia, o sea, se definen como un instrumento para construir la unidad que no implica que se deje de plantear el socialismo como horizonte y como finalidad. Y en su definición ideológica, los CUP se plantean como una organización que tiene como propósito contribuir a la lucha amplia unitaria del pueblo por la revolución socialista en Venezuela. Plantean una dirección, la dirección de la clase obrera y de sus aliados mediante un sistema productivo basado en el trabajo colectivo y la distribución para la realización material y espiritual del pueblo, y se define en ese sentido como una organización que se basa en el método del análisis social del marxismo-leninismo, ¿no? Dice aquí abiertamente, entendido el marxismo-leninismo no como un dogma, sino como una guía para la acción. Reconocen allí al proletariado como la clase llamada a ser el eje de la revolución y asigna una importancia fundamental a la lucha en los barrios, que es donde vive la mayoría del proletariado, ¿no? Sin descartar el papel que juega la lucha en algunos sectores de la clase media urbana, principalmente en aquella que realiza, y ponen una cita ahí, su modo de existencia en el sector educativo, es decir, los profesores universitarios, maestros, etcétera, y no ignora las capacidades de lucha del campesinado en las regiones del país. En ese mismo documento se da una caracterización del sistema político venezolano como una dictadura clasista de una minoría integrada por la burguesía imperialista extranjera y la burguesía dependiente local. Caracterizan los CUP al Estado venezolano como una nación subdesarrollada. Son los sectores de la burguesía imperialista norteamericana y la burguesía dependiente venezolana. Y como enemigos secundarios, pues a la OTAN, etcétera, ¿no? Los CUP además manifiesta su apoyo por las organizaciones de la izquierda, se declaran abiertamente solidarios que apoyan a la revolución cubana, se declaran solidarios con la revolución sandinista en proceso, con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y al mismo tiempo en ese documento ideológico plantean que manifiestan su máximo respeto y simpatía por las organizaciones de la izquierda que a través de sus distintos métodos de lucha participan sinceramente con el propósito de lograr esa revolución socialista, y en ese sentido se plantean dispuestos a lograr acuerdos tácticos y estratégicos con cualquiera de esas organizaciones. Y anuncia también, que acogen en su seno a dirigentes, militantes y personalidades de distintas clases sociales siempre y cuando compartan el objetivo final de la lucha por el socialismo y admitan el método del análisis social del marxismo-leninismo. Luego tienen otro documento que son las definiciones políticas, esta es la definición ideológica, tienen una propuesta de definición política que plantean el camino hacia la construcción de un partido revolucionario. Ahí empieza a haber un proceso en el cual hay una discusión que se da a lo interno de los CUP a través de los documentos CB, donde empiezan a decir, no nos basta solamente con un instrumento organizativo por la unidad, sino que hay que empezar a pasar a la lógica más de partido, cosa que sería interesante en algún momento conversar a ver cómo fue esa discusión, ¿no? Que debe darse y desarrollarse si obedece a una necesidad colectiva, dice también, no es por hacer un partido por hacer un partido, es hacer un partido si entendemos que hay una necesidad objetiva en el pueblo de un partido, porque de lo contrario dice, lo que se funde no merecerá tal nombre, y entonces se plantea la pregunta, ¿qué sentido tiene la creación de un nuevo partido existiendo tantos partidos de izquierda? Dice, lo que pasa es que esa pregunta hay que darle la vuelta y plantearse si alguno de los partidos de izquierda o grupos de izquierda está en la capacidad de ser la vanguardia política del pueblo y conducirlo a la revolución. Y consideran allí que los partidos de izquierda existentes no están en esa capacidad, ya que están dominados por una mentalidad de clase pequeño burguesa que arrastran desde su origen y que no han podido vencer a lo largo de su desarrollo. Y esa mentalidad les impide desarrollar una concepción teórica del socialismo que configure la unidad del movimiento obrero y conforme una verdadera plataforma o una verdadera vanguardia. Plantean como problema además la existencia de grupos locales que al mismo tiempo nacen y se integran al pueblo explotado, pero tienen demasiado arraigo
en lo local. Si el problema es que existen un conjunto de organizaciones que trabajan en los barrios, que hacen lucha local, pero tienen un arraigo local que les impide poder integrarse a todo el pueblo explotado. Y desconfían de los partidos. Dice, bueno, además hemos identificado un conjunto de organizaciones que luchan en lo local, pero desconfían de los partidos. Y esta situación hace pensar que la organización política que el pueblo necesita para hacer la revolución todavía no está creada. Para ir más allá de la mentalidad pequeño burguesa debe construirse una organización que parta de la unión del socialismo con el movimiento obrero. Y establece que los CUP se deben definir como una organización revolucionaria, con política en lo nacional y lo internacional, sin dejar de lado la conducta unitaria que los identifica desde su origen, pero construyendo una táctica y una estrategia que conduzca al pueblo a la lucha por la revolución. En ese mismo documento de definiciones políticas, en cuanto a la situación nacional, vuelven a caracterizar a Venezuela como una dictadura de la burguesía imperialista, y que además hacen, yo lo tengo aquí porque me pareció interesante, hacen un análisis porque dicen que, bueno, que Venezuela se mueve en este año, ¿no? en los comienzos de los 80, se ha movido desde 23 años de dictadura de la burguesía, de eso, democracia representativa, ha construido una democracia representativa, que es una dictadura, una forma de dictadura de la burguesía, que se plantea como una forma, en Venezuela dice, esa forma de democracia representativa es alternativa con el régimen militar, que es la otra modalidad a través de la cual funciona el capitalismo subdesarrollado. En la actualidad se observan, en el 81, se observan claros indicios de agotamiento de la forma democrático-representativa, lo cual hace prever la posibilidad de sustitución por la forma militar. Los indicios que tocan lo referente al funcionamiento de la economía serán estudiados aparte, por ahora debemos referirnos a los regímenes de partido. Como la democracia representativa se apoya en la existencia de un amplio de funcionamiento de partidos políticos, pasan a analizar allí cómo funciona cada una de esas organizaciones. Caracteriza a las organizaciones políticas de la burguesía y a las organizaciones políticas, a los partidos de izquierda. En cuanto al análisis de los partidos del sistema político, considerados que son los pilares fundamentales, afirma, bueno, que la burguesía se apoya en Acción Democrática y COPEI, que son la vanguardia de la burguesía, que aglutina a los demás partidos también de carácter burgués, y llama la atención, que lo conversaba con Reinaldo allí, llama la atención esa caracterización y el énfasis que ponen los CUP en Acción Democrática. Un trabajo que además Ali hace consecutivamente, porque los llamados a incluso de acciones específicas que hicieron, incluían militantes de base de Acción Democrática en las regiones, que formaban parte de los comités organizadores de diversas actividades, que Ali los llamaba e insistía, no, aquí hay que meter a las bases de Acción Democrática y COPEI. Y lo comento en detalle porque es interesante. Dice, es indudable que la fuerza de que Acción Democrática tiene en el proletariado y en el campesinado organizado, en la CTB y en la FCB. Fuerza que se hace más evidente en la medida en que alrededor del 60% de los trabajadores venezolanos no están sindicalizados. Además, es notable la influencia de Acción Democrática en la clase media, sobre todo en aquella que se nuclea alrededor de los colegios profesionales. En el policlasismo radica buena parte de la fuerza de AD, pero eso mismo puede ser su mayor debilidad. En efecto, el carácter policlasista que ha tenido desde su fundación le permite a Acción Democrática tener clientela en todas las clases sociales, lo cual le ha dado una gran fortaleza sobre la base de una política demagógica y oportunista. Sin embargo, el interés de clase genera antagonismo y en ellos está la raíz de las divisiones que han tenido ese partido. La división que dio origen al MIR, caracteriza el documento, es una división ideológica pero no clasista. La que dio origen a ARS no fue ni ideológica ni clasista, y la que dio origen al MEP tuvo cierto contenido de clase, pero no fue definida ideológicamente. Y proyecta, entonces dice, es posible que una nueva división de Acción Democrática pueda tener un carácter tanto ideológico como clasista. Y ello depende en alto grado de la expectativa que genera una vanguardia revolucionaria, distinta a la de Acción Democrática, por supuesto, capaz de influir sobre el pueblo y en particular sobre la base obrera de ese partido. Y aquí está una afirmación que nos llamaba la atención. Aquí, en Venezuela, es necesario destacar que difícilmente hará la revolución en Venezuela si no se logra un proceso de esa índole en el seno de ese partido. Es decir, hay que minar las bases de Acción Democrática, hay que lograr construir un movimiento, una organización que logre
atraer y minar a esa base, que es una de las cosas que creo más interesante de este documento político. Luego hacen una caracterización de los partidos de izquierda, que los declara, dice, bueno, entendemos por partidos de izquierda a todos aquellos que son contrarios al capitalismo y son partidarios del socialismo. Entre estos partidos hay los que se adscriben al marxismo-leninismo y los que no son partidos marxistas-leninistas. Pero todas esas organizaciones les adjudican un conjunto de características comunes. Dice, sus direcciones provienen y forman parte de la pequeña burguesía, particularmente de la clase media universitaria. Sus políticos no trascienden el marco de la clase media, motivo por el cual tienen escasa influencia en el proletariado y en el campesinado, y tienen un nivel de influencia importante en las universidades que en conjunto dominan, ¿no? Y son en general enemigos de la burguesía tanto imperialista como local. En cuanto a la crítica, en este documento indican que en la izquierda venezolana se plantearon dos grandes líneas de acción, la guerrillera y la electoral, reduciéndose al mínimo la guerrillera por una incorrecta interpretación de la realidad y pasando a una primera línea la decisión de lo electoral, que tampoco ha sido una actitud exitosa. Y aquí hace una énfasis en una figura, que es una figura interesante porque es una figura que a todos que a algunos nos identifica, que aparece ya desde esta época y tiene una nota que dice los notables de izquierda. Dice que se ha hecho costumbre que cada 5 años un grupo numeroso de personalidades independientes de izquierda se reúnan para producir un documento dirigido fundamentalmente a los partidos de izquierda y que esa ciertamente es una forma de presencia política. En la práctica, los notables no se agrupan para la acción y no van más allá de lo meramente declarativo. Sin embargo, esto no significa que no deba darse la importancia, por el contrario, conviene que ellos participen, aunque sea declarativamente, en la política que fortalezca la idea del socialismo y por lo tanto hay que tener relaciones con esos partidos. Después hace una nota sobre el tema electoral, de nuevo dice, bueno, están evaluando si hay apoyo o no a candidaturas en el 83, y dice, bueno, en ese sentido los CUP podrían pronunciarse a la candidatura del doctor José Vicente Rangel luego de que se tengan serias conversaciones con él. Después de este documento están algunas reflexiones sobre el problema de la unidad en esta compilación, pero pasan a la línea táctica de los CUP. Voy a ubicarlo aquí. Y en esa línea táctica se analizan 3 líneas directas: la línea obrera, la línea universitaria y la línea de los barrios. Creo que son las 3 que están aquí. Sí. En esa línea dice, bueno, en el primero de ellas, la primera línea táctica es la línea obrera, y afirman que se deben concentrar los esfuerzos en crecer e influir en el sector obrero, haciendo trabajo permanente de propaganda y organización en el seno de las empresas industriales del país, y caracterizan que se debe poner máxima atención al trabajo en Caracas, Valencia y Maracaibo, que es donde hay una confluencia de grandes sectores industriales y de los CUP. Si tenemos CUP en Caracas, Valencia y Maracaibo, y además hay un proletariado industrial numeroso, entonces dicen, la táctica en primera instancia es repartir el periódico Abre Brecha, que es el periódico obrero de los CUP, en las puertas de la fábrica hasta lograr hacerlo al interior de esas fábricas, ¿no? Y se indican al mismo tiempo un conjunto de principios fundamentales. Bueno, tengamos en cuenta un conjunto de principios fundamentales tácticos en este trabajo con los obreros, ¿no? Nunca ir de aliado o integrar planchas integradas por enemigos de clase, aunque se tenga divergencia con las organizaciones de izquierda dentro de un determinado sindicato. Deberán acostumbrarse las organizaciones a perder o a ganar, pero siempre con una actitud de defensa, sin alianzas que provoquen confusión y desconfianza. Y citan ahí, deben diferenciarnos totalmente del electoralismo maniobrero. Sin embargo, en el mismo documento hacen excepción de que en algunas ocasiones pasa que Acción Democrática, cuando ve que no le puede ganar a Copey, busca hacer una alianza con un tercero. Si ese fuera el caso, podría darse una alianza siempre y cuando no se den concesiones de clase que vulneren los principios de la organización. Y hay una propuesta que existía en esa época, que era la propuesta de cogestión obrera, que había planteado Acción Democrática, y sugieren ahí, bueno, adherirse a la misma siempre y cuando se aplique para las empresas del Estado, pero también para las empresas privadas, es decir, ambas públicas y privadas, que esa cogestión sea paritaria entre trabajadores y patronos y que la representación sea escogida y revocada mediante asambleas conjuntas de obreros y empleados. La segunda línea es la línea de trabajo en los barrios, y dice, donde existe una concentración de obreros notable,
y para ello deberá hacerse una encuesta. Dice, bueno, hagamos un trabajo en los barrios donde hay una presencia obrera significativa, debería hacerse una encuesta primero para entender la composición clasista del barrio y después decidir trabajar allí. Y plantea, bueno, en estos barrios la lucha principal es la reivindicación por los servicios, ¿no? Pero debemos participar en esa lucha reivindicativa, pero procurando educar a las masas en la identificación del causante de los males, los partidos de la burguesía, haciendo énfasis en el contraste de cómo viven los burgueses y cómo viven los pobres en los barrios. Esa lucha se deberá canalizar a través de las asociaciones de vecinos, que son organizaciones reivindicativas. Los CUP deben promover la creación de asociaciones si esas no existen. Y si existen, apoyarlas incluso cuando entre sus dirigentes hayan adecos y copellanos, enfrentando el burocratismo, la apatía y la responsabilidad de esos dirigentes. Y en aquellas donde no funcionan, intentar sustituir esa junta directiva ineficaz por una que atienda las necesidades de la lucha de la comunidad. Una vez que se constituyan nuevas asociaciones donde los CUP tengan el control, se debe propulsar la construcción de cooperativas de consumo y establece como aliados de los CUP en los barrios a los grupos que realizan actividades reivindicativas o culturales en primera instancia y luego, bueno, si hay presencia de partidos de izquierda que están haciendo trabajo ahí, convocarlos también. En cuanto a la tercera, que es la educación universitaria, caracterizan el carácter autónomo de las universidades y dicen, bueno, ese carácter autónomo hace posible la existencia de contradicciones constantes entre la universidad y el gobierno, y en esa contradicción los CUP deben estar siempre del lado de la universidad y apoyarán el gobierno universitario cuando trate de enfrentar las políticas de derecha gubernamental. Deben ser defensores de la autonomía frente a las políticas del gobierno nacional, apoyar la lucha por un presupuesto justo y establece como enemigo a los partidos de Acción Democrática y COPEI, a las roscas oportunistas y como aliados a los partidos y organizaciones de izquierda sin dejar de ejercer una posición crítica frente a actitudes erróneas, ¿no? Critican allí que exista una universidad autónoma cuya única función sea simplemente formar profesionales que le sirvan a la burguesía y que se debe plantear más bien la lucha por una universidad que cumple un papel histórico, situándose al lado de los estudiantes, a quienes corresponde ser agente del cambio en la institución universitaria, dándole importancia a los organismos de cogobierno estudiantil, pero también a la cogestión universitaria en la que participen de manera paritaria los trabajadores, los obreros de la universidad, en la cual se haga un trabajo por establecer una alianza entre estudiantes, obreros y trabajadores. Luego está un documento más o menos largo, pero que está sintetizado acá, que es interesante, que es la plataforma de lucha por la unidad del pueblo. Es decir, hay una unidad, un documento programático, que es la plataforma donde identifican 24 puntos de una plataforma de lucha, que es una plataforma de lucha con el objetivo de la unidad. Entre esos 24 puntos, que hay una caracterización, cada uno está desarrollado en detalle, están un nuevo orden político que ponga fin a la dominación imperialista y la burguesía interna, la nacionalización de las industrias del hierro y el petróleo, la socialización de la medicina, la congelación de las tarifas del agua y la nacionalización integral del servicio eléctrico, el respeto y la ampliación de los derechos conquistados de los trabajadores, la ampliación del derecho de asociación y reunión, el derecho a la huelga contra los contratos patronales, contra la especulación y el alto costo de la vida, una verdadera política de empleo, contra los desalojos campesinos y de los habitantes en los barrios, por una verdadera reforma agraria, contra la especulación de la vivienda, por una política integral de protección a la niñez, por la reorientación ideológica de la educación que impulse un pensamiento crítico, por la defensa de la cultura nacional contra el neocolonialismo, por la defensa de la naturaleza, por el respeto de los derechos indígenas y afrodescendientes, diríamos nosotros hoy en día, por una política tecnológica nacionalista, contra la represión del movimiento popular, contra el soborno y la corrupción, por la identificación solidaria de nuestro pueblo con los demás pueblos oprimidos del mundo, por la unidad del pueblo y de todos los explotados en Venezuela, y por la creación de condiciones políticas e ideológicas organizativas para avanzar en la lucha por la conquista del socialismo. Después hay un conjunto de documentos más de las declaraciones que hicieron los CUP, declaración en solidaridad con el pueblo de El Salvador, que implicó una acción, los CUP entran al Congreso para hacer una declaración, denunciar que el gobierno venezolano participa en el genocidio, en la violencia contra el pueblo salvadoreño, hacen una declaración de solidaridad con el pueblo salvadoreño, hacen una declaración de solidaridad con el pueblo cubano, y tienen un conjunto de acciones y de documentos a la opinión pública que están recogidos aquí. En general,
nosotros considerábamos que estos documentos tienen un conjunto de elementos vigentes para la discusión, no solo de la caracterización del problema de la unidad de las izquierdas en general, sino una vía, una hoja de ruta para cosas, para pensar cómo reconstituir o relanzar esa unidad, no como un asunto circunstancial o accesorio, sino como un objetivo fundamental. Por aquí estaba, aquí está justo. Sostenible en el tiempo. Estaba esta idea, esta consigna de los CUP, que es: a una izquierda dividida no se le une nadie, ¿no? Que era parte de las consignas de los documentos. Pero bueno, más o menos este es como el análisis general para dar una discusión, porque la idea era poner los documentos al servicio de un debate. Eso. Bien, muchísimas gracias, Manuel, Sandino. No, bueno, una muy buena... Ajá, lo primero que quería, antes de que se me olvide, yo no sé si todos, porque me parece que las entrevistas no están, pero en todo caso, casi todo a lo que tú hiciste referencia, los documentos a los que hiciste referencia, la fundación los compiló en un documento PDF que nosotros, cuando hicimos la invitación a través de redes, la distribuimos, pero... o sea, para que llegue a mucha más gente, vamos a publicarlos en previa conversa previa autorización de ustedes, lo vamos a publicar en la página web de SEDES para que se pueda descargar. O sea, todas estas cosas a las que he hecho referencia, todos estos documentos a los que he hecho referencia de manera bastante sucinta, Manuel, se pueden leer allí. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ahora sí, agradecerles tanto por la información de contexto, que es muy valiosa, muy valiosa. Es necesario como entender qué era lo que estaba pasando allí, cuáles fueron algunos de los antecedentes. En la izquierda venezolana en ese momento están pasando muchas cosas, muchas cosas. Era algo que conversábamos también antes de sentarnos acá. Y bueno, nosotros que tenemos a Maneiro, tenemos realmente muchos referentes, ¿no? Pero Maneiro está haciendo cosas muy audaces políticamente en este momento. El PRB también está haciendo cosas muy importantes, o sea que después van a tener una repercusión bastante importante. Y bueno, está toda esta movida, yo ni siquiera estoy seguro de si llamarlo así le hace justicia, pero bueno, por economía del lenguaje o por arbitrariedad, está toda esta gran movida cultural, ¿no? Cultural popular, que tiene su expresión específicamente en la música, pero que va mucho más allá de eso, de la que uno tiene testimonio digamos, de la generación que nos precede, que es la generación de los padres nuestros, ¿no? Y bueno, por supuesto también documental, pero de la que también se ha perdido, no tanto se ha perdido, sino que vale la pena realzar más de lo que está, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que se hicieron, muchas iniciativas que se impulsaron, para comenzar el Congreso Cultural de Cabima, ¿no? Antes de eso, por supuesto, también ocurrieron otras cosas importantes, pero en este momento específico, finales de los 70, comienzos de los 80, están ocurriendo, o sea, que aparentemente no pasaba mucho, ¿no? Digamos, en una lectura, según el relato más convencional de la historia contemporánea de Venezuela, los años 70 como los años de la Venezuela Saudita, y después vino el Viernes Negro, o sea, esa lectura como de la historia que uno aprende, mal aprende en el liceo, pero lo cierto del caso es eso, es que están ocurriendo, se están impulsando, promoviendo iniciativas y se están dando discusiones y debates duros y luchas bastante importantes, ¿no? Y bueno, vuelvo a algo que comentaba al comienzo cuando los presentaba, verdaderamente recuerdo que lo comentaba cuando nos vimos aquí la primera vez que ustedes echaron el cuento de la fundación. Yo no recuerdo a quién se lo comentaba, pero en todo caso el comentario era, yo me puse a indagar si era, que yo era un despistado, pues para comenzar era un muchacho, yo tenía en ese momento como,
en este momento tenía como 5 años, pero digo, cuando comencé a militar, unos 10 años después, a finales de los 80, bueno, eso, pues era un carajito, entonces de repente yo lo que estaba era desinformado y despistado. Pero no, o sea, mi generación, o por lo menos la gente con la que yo militaba, no tenía ni la más remota idea de que esto acababa de ocurrir hace 5 años, hace menos de 10 años, pues en todo caso, ¿no? Y eso me sorprendía muchísimo, ¿no? Porque es un acervo, o sea, esto constituye un acervo militante sumamente valioso. Ajá, eso por una parte, ¿no? Y para abrir la cosa. Este es un momento en el que están activos el Partido Comunista de Venezuela, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR, con sus distintas tendencias, la Liga Socialista, que o sea, va a dejar de existir relativamente poco tiempo después. Está, bueno, todavía el PRB, están los CLP, está, por supuesto, el Movimiento del Socialismo, está el Movimiento Electoral del Pueblo, están las GAR, está BUC, confieso, con un poco de vergüenza, que no sé qué es, seguramente BUC, B de Venezuela, UC. Me imagino que es alguna vanguardia. BUC, dice, lo nombran aquí en uno de los documentos, y EPA también, te iba a preguntar. El Pueblo Avanza. Porque yo me acordaba era de Lupa, pero eso es de muchos. Ah, mira. Bueno, ellos lo meten aquí en la lista cuando están caracterizando. Ah. Y se cruza con los matanceros, de esa corriente, digamos. Obrera Católica. Ah, claro, claro. Ah, mira. Ah, bueno, fíjate. Bueno, y la causa R, ¿no? Que era el único que no había nombrado hasta los momentos, y seguramente, bueno, para no hablar de los frentes guerrilleros y la cosa, ¿no? El PST en este momento. Ah, bueno, mira, no lo meten. Ya existía la chispa. Ah, mira. Bueno, pero... Ok. Mira tú, vale, mira las vueltas que da la historia. Bueno, pero estamos hablando de... Hidalgo, que era gobernador, decía que ya había 3 grandes partidos, era el MAN y el sindicato de trabajadores textiles, que lo presidía Tito Guzmán. Bueno, es que yo recuerdo, o sea, a juzgar por el testimonio que dejaban en las calles de Maracay, la fuerza del MST, del PST, de la chispa, era muy, muy notoria. Y estamos hablando de finales de los 80, comienzos de los 90, cuando yo comencé a militar, pues, ¿no? Eran los morenistas. Ajá. Porque había otros troquistas, donde estaba Pedro Miranda, el chileno que fue director, Ok. que fundó LEA, PEA y Punto Negro. Punto Negro. Bueno, Rafael, pero en todo caso a lo que voy, o sea, estamos hablando de un universo que, digamos, integrado o constituido por al menos 10 organizaciones de izquierda, ¿no? Y eso, pues, que es digamos que es a lo que apunta Rafael. Hay incluso organizaciones que no están nombradas aquí, y como te comentaba Sandino, y no estamos aquí metiendo los frentes guerrilleros que todavía existían y tal, y entonces ese era un momento en el que, como es muy evidente, o sea, como lo hacen expreso de manera reiterada, bueno, es un grave problema, el problema de la desunión, ¿no? De la división y de la falta de articulación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como
como ya tú bien has dicho, yo no me voy a poner a repetir aquí lo que ya tú bien resumiste, ellos comienzan, digamos, se conciben a sí mismos, como estoy hablando de los CUP, ¿no? Como una especie como de espacio de confluencia, ¿no? Que apuesta a la unidad, etcétera, etcétera. Estamos hablando de documentos como del 78, 79, y en el 81, es decir, muy poquito tiempo después, bueno, está este problema en el mejor sentido de la palabra, de la relación muy problemática con la Liga Socialista, ¿no? Que ellos evalúan que, oye, que más bien limitó la consolidación de la iniciativa, pero luego está, o sea, ellos reconocen que eso como de centro, no recuerdo cuál es la expresión exacta. Centro Promotor Nacional de la Unidad del Pueblo y sus organizaciones. Que eso de centro promotor, etcétera, etcétera, era como muy ambiguo, ¿no? Que, bueno, que eran ellos, que era un partido, era un movimiento, era una organización de qué naturaleza, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sigue, digamos, se mantiene vivo como o sea, como este espíritu de espacio de confluencia, pero se asumen como una organización más, ¿no? Pero en todo caso, lo que quiero resaltar aquí es el problema de la unidad y de que estamos hablando de un universo de izquierda bastante diverso en el que, bueno, está, digamos, desde la izquierda más sectaria, etcétera, esas cosas de las que siempre hemos padecido nosotros en la izquierda, pero también, bueno, una izquierda sumamente lúcida, sumamente combativa, muy audaz, explorando, digamos, en el plano teórico, en serio, ¿no? O sea, pensando el país en serio. A mí también me llamó mucho la atención eso de los notables, porque yo no tenía como esa referencia de unos notables de izquierda. Los notables para mí en los 90, estamos hablando de los comienzos de los 90, son otros, ¿no? Bueno, esa es la manía de los pronunciamientos que sigue hasta hoy, ¿no? Sí, y de los pronunciamientos, que saca un pronunciamiento. Ajá, pero ahora sí llegué. El punto es, ajá, y cuando ya no es el problema de la, digamos, perentorio de la unidad, ese siempre va a ser digamos, un problema en el sentido de un objetivo que tenemos que lograr, ¿no? La necesidad de la articulación política de todas las corrientes de izquierda, etcétera. Eso, digamos, persiste, prevalece. Pero estamos hablando en las actuales circunstancias de un universo de la izquierda revolucionaria que por diversas circunstancias está sumamente debilitado, muy, muy debilitado. Sí. Pero lo más paradójico de esto, Sandino, Manuel, compañeros, compañeras, es que esto lo decimos en 2024, o sea, después del comandante Chávez, ¿no? O sea, después de que aquí, bueno, hicimos una revolución bolivariana, ¿no? En la que la izquierda revolucionaria participó activamente, bueno, además ocupando, digamos, cargos, para decirlo de esa manera, y teniendo un protagonismo sumamente importante. Sé cómo es posible, ¿no? Que en este momento ese, repito, universo de fuerzas de izquierda revolucionaria esté más debilitado luego de la revolución bolivariana, ¿no? Que en el final de los 70, comienzos de los 80, ¿no? Para decir una cosa que es como demasiado obvia, ¿no? Pero es que es como el tipo de cosas que a uno le saltan a la vista cuando lee estas cosas. Porque hay cosas de los documentos que son como muy de la época, ¿no? Uno ve allí, pero con todo respeto, además, uno más bien lo que siente es una profunda admiración por la iniciativa, pero bueno, una actitud como bastante vanguardista, ¿no? Esta cosa de las masas, esta cosa de educar a las masas, etcétera. Pero que bueno, si uno hubiera militado en esa época, hubiera dicho exactamente las mismas cosas, ¿no? Es decir, hay como un cierto lenguaje, una cierta cosa que uno seguramente no emplearía en este momento. Pero yo creo que, y esto no lo digo con nostalgia, yo creo que hay muchas otras cosas que uno extraña. El empuje, voy a repetir una palabra, la audacia. O sea, qué bueno es tener el problema de que somos un montón de gente muy dispersa, ¿no? Un montón de compañeros y compañeras dispersos por todo el país, pero que no nos articulamos y
y no nos unimos, ¿no? Y más o menos tenemos una claridad sobre cuál es el enemigo. O sea, es como bastante paradójico estar en esta situación, en este momento de nuestra historia, ¿no? Entonces, dicho eso, yo creo que aquí hay un montón como de cosas que uno las lee y uno recuerda, pues, cuando, o sea, su paso por organizaciones de izquierda, y uno dice, estas son como las cosas básicas, ¿no? O sea, tú tienes que hacer trabajo, digamos, en los barrios, tú tienes que hacer trabajo en las universidades, en los centros de estudio, tú tienes que hacer trabajo, claro, con la clase trabajadora, ¿no? Que por cierto, la clase trabajadora, tú tienes que hacer un análisis de cuál es la estructura de clase de la sociedad en la que estás peleando, ¿no? Que es radicalmente distinta, bueno, radicalmente no, pero es bastante distinta a la composición de clase de este momento. Estaba revisando ahorita las cifras, que me dio chance. O sea, estamos hablando de un momento en el que todavía no hemos llegado al 83. El desempleo todavía está como en 6%. Los trabajadores informales son como el 37%. O sea, comparemos eso con la Venezuela de hoy, ¿no? Con la Venezuela que vino después en los 80 y los 90 y con la Venezuela de hoy. Entonces, ¿cuáles son las exigencias, digamos, que te impone la realidad, ¿no? Entonces, esa lectura, ¿dónde se está haciendo ahorita en Venezuela? O sea, ¿quiénes están discutiendo eso, no? Una Venezuela en la que es difícil incluso tener... Yo te quiero escuchar, Rafael, ya vamos para allá. Una Venezuela en la que es difícil incluso tener información estadística oficial, ¿no? En ese momento por lo menos uno podía tenerla. Entonces, mira, o sea, yo lo que digo es que la única manera, digamos, consecuente, militante, seria, digamos, de enfrentarse a estos documentos es haciéndose esas preguntas, porque si no, estos son piezas de museo. Y obviamente los CUP no pueden ser para nosotros piezas de museo, ¿no? Varias cosas. ¿Cómo percibíamos nosotros el CUP? ¿Y cómo percibíamos a Lee Primera? Eso era lo primero que te quería preguntar. Que Lee Primera, cuando irrumpe, empieza a aparecer cantando y se empieza a conocer, más o menos era cercano a... Yo lo ubico por acontecimiento, no por año, antes del terremoto de Caracas, el último terremoto, más o menos. Allí comienza a ser una figura de nuevo, un año por primera vez en la Universidad Central de Venezuela, y comienza a hablarse de Ali Primero. Yo conocí a su hermano, que tocaba cuatro y cantaba. Ramón, sí. Lo conocí en mi barrio, en Ruperto Lugo. Yo nací en Ruperto Lugo, en Caqui, en el año 67, 68, lo conocí y él cantaba las canciones del primero. Y yo allá en unas casas ahí al lado, en mi barrio, que era un barrio dominado por el dualismo. Yo era del PRB, venía del PRB y había mucha presencia. Una de las cosas que a mí me preocupa, no se sabe, se hablaba de la debilidad de la izquierda. La izquierda era muy fuerte. Hacer una reunión de 300, 400, 500 personas no era difícil para la izquierda. La izquierda tenía presencia sindical en todo el país. En Ruptura llegó a dominar todos los sindicatos lácteos del país. Todos los sindicatos lácteos. De los que estaban en el sur, los que estaban en el sur del lago y los que estaban en el occidente. Nada más Ruptura. Y tuvo presencia, la enorme presencia en los sindicatos textiles. Estaba en manos de la izquierda, prácticamente todos. De ahí sale Santiago Arconada, sale Orlando Chirino, etc. Cantidad de dirigentes de los sindicatos textiles en Venezuela. Ahora, ¿cómo percibíamos nosotros a Ali? Ali lo percibíamos como una persona del Partido Comunista. Es más, cuando se divide el PCB y sube el MAS, Ali hace una canción, ¿por qué no dividimos? Entonces, había
separación objetiva que nos separaba. Recuerda que las cosas estaban muy vivas. Nosotros veníamos de una separación del PCB. El PCB y el MIR ya se había dividido entre Bandera Roja y había surgido Bandera Roja y la OR. Además existía el PST y existían otras pequeñas organizaciones en el país, las cuales cada una tenía su radio de su influencia en determinada región, en determinado estado, en una universidad, etc. Tenía expresión ahí. Entonces allí lo veíamos como un panfletario. Incluso algunos sectores intelectuales del canto decían que era un panfletario. A diferencia de otros que trabajaban más desde el punto de vista literario, trabajaban más las canciones. Y allí va despuntándose y se convierte incluso en un factor de... Él se va con el MAS inicialmente y tiene un tiempo de militancia con el MAS, sobre todo los 2 primeros años militar con el MAS. Hay un libro de Tirso Pinto, se llama Un tal Tirso Pinto, que lo produjo la Contraloría General de la República en los tiempos de Cleobaldo Luciano. Y él le dedica un capítulo, creo que un capítulo, dice que el MAS perdió allí por una política sectaria. Porque allí tuvo una constante en eso. Yo desde lejos, yo nunca fui amigo de Ali. Y muy pocas veces hablé muy pocas palabras con él. Sobre todo la penúltima vez que yo tuve preso en San Carlos, él visitaba mucho el San Carlos, que no lo hizo la primera vez, antes de la fuga del 75. Ali no visitaba el San Carlos. Después sí visitaba el San Carlos estando Carolán allá, Puerta y todo eso. Entonces yo vine a conocer a Ali ahí, frente a eso, muy solidario con los presos, muy cercano, y casi todos los conflictos que había, él terminaba siendo una de las figuras negociadoras últimas que convocábamos, donde se sentaban las figuras del gobierno, los militares, junto con la fiscalía militar, y se sentaban las partes que promovían los comités, los 2 grandes comités que había. Era el CUPA, que era el Comité de Solidaridad del PRD, y el Comité de Defensa de los Derechos Humanos, donde estaba la OR, donde estaba Bandera Roja y estaban otros factores políticos frente a eso. Entonces ahí aparece lamentándose de haber perdido la figura de Ali, Tirso Pinto, que en ese momento era dirigente del recién nacido MAS. Después él se separa del MAS. Es una breve temporada. En los primeros actos del MAS él participa. Y es una figura que está allí. Después se separa totalmente. Y cuando Ali comienza a ser una figura grande, que se escapa, cuando empieza a tener opinión propia, cuando empieza a aparecer como un cantor que no estaba sectarizado, que iba a las distintas convocatorias. Ejemplo, en esa convocatoria que hicieron en el barrio Unión de Barquisimeto, yo era el responsable del PRB de Occidente. Yo tenía que ver con todo eso. Occidente completo, era el primer responsable que hubo, y después fui responsable del Buró de Área de Frontera, de toda la frontera del PRB. El PRB tenía cuatro estructuras, una oriental, una en el centro, otra centro-occidental y otra en la frontera, porque nosotros tenemos construcciones orgánicas en Colombia. Nosotros existíamos en Cartagena, etc. Teníamos pequeños núcleos y relaciones con otras organizaciones. Entonces, allí en esa reunión del barrio Unión, ahí estuvo presente la gente del PRD. Pero ¿qué nos separaba? Nos separaban primero las visiones internacionales.
nosotros estábamos enfrentados a los cubanos. O sea, el enfrentamiento con los cubanos fue muy fuerte. Significó la división de la guerrilla en el occidente, por ahí por Cojedes, cerca de Agua Blanca, por ahí fue que se dividieron. Se separa, se va Luis con Arnaldo Ochoa, con Arnaldo Ochoa, el seudónimo de Arnaldo Ochoa era Antonio. Y se van los cubanos con Luis, y queda Lee Rodríguez, queda Edgar Rodríguez Larralde, Carqués, que son los que se enfrentan a las tesis foquistas. Nosotros nos enfrentamos al foquismo, totalmente. Es tan así que los cubanos se separan y rompemos con Cuba. Nosotros nos enfrentamos al foquismo, de las reacciones. Ellos nos acusaban a nosotros de puchistas, que nosotros éramos unos golpistas, para que sepan. Porque en nosotros, en el PRB, la discusión de la alianza cívico-militar, el trabajo militar, lo llamamos el Frente Militar de Carrera. Eran los oficiales activos que estaban en las Fuerzas Armadas que militaban en el PRB, que era un núcleo de gente que venía del PCD. O sea, cuando se va a Dublín, el PRB se llevan al Frente Militar de Carrera. Eran los militares activos que quedaban dentro de las Fuerzas Armadas, que se quedan en su mayoría con la guerrilla. Ese frente lo dirigía Simón Muñoz, que fue rector de la Universidad Central. El Frente Militar de Carrera, que era miembro del grupo político del PRB. Entonces, allí no está, fíjate que en ninguno de esos escritos aparece el trabajo militar. Las únicas organizaciones que lo asumían era Bandera Roja y nosotros. Pero además de eso, es que cada organización tenía su propio frente cultural. O sea, el PRB tenía un enorme movimiento cultural, incluso el PRB con fuerza propia, que era toda la política del Congreso Cultural de Cabima. El Congreso Cultural de Cabima es el PRB, y para los que digan que la izquierda era muy débil, nosotros registramos 300 y tantas organizaciones que concurrieron a Cabima. Fueron cerca de 7.000 personas que concurrieron en cola. Eso era como una especie de romería, que iban, pasaban. Algunos duraron 15 días para llegar allá porque se iban llegando. Hubo un grupo que llamaba Humo y Tabaco, que era un grupo de teatro de San Fernando de Apure, muy importante, y un grupo muy bueno, incluso una calidad teatral muy importante frente a eso. Pero lo que te decía de Barrio Unión, ahí nosotros no continuamos, nos separamos. Ahí estuvo Iván, que murió recientemente, hace 2 años, uno de los viejos compañeros, porque ahí nació la Unión Cultural de los Barrios, en Barrio Unión. Con ese grupo que se reunió con Ali y que se reunió con los CUP, la Unión Cultural de los Barrios. Ahí estaba un grupo muy fuerte, porque el Congreso Cultural de Cabima tuvo 2 núcleos muy importantes, que fue Mérida y que fue Barquisimeto, que fueron los poetas de Barquisimeto, Tito Núñez, Álvaro Montero, Edith Pérez, todo eso. Un grupo muy grande, porque el movimiento cultural del Estado Lara, el PRD tenía mucha fuerza. Cuando se divide el MIR, que solamente existía en Barquisimeto la Liga, que era Juan Pedro Ochoa, Pablo Ochoa, el papá de Isis Ochoa, junto con Isela Canizales, que era parte de una pareja, era muy fuerte. El cura Freite, que está todavía vivo, era parte de la OR, militante orgánico de la OR. Incluso yo fui con él me ayudó muchas veces a meter comida a la guerrilla,
con su jeep me llevaba, metíamos comida de guerrilla, un cura militante. Y a ese grupo, yo cito a Freite, porque Freite fue uno de los que lo acompañó al CUT. El cura Freite es en Barquisimeto. Y es ese núcleo. Ahora, ¿cómo se veía además eso? Se veía que era un esfuerzo de la Liga. Se identificaba como un esfuerzo de la ORRA y después de la Liga. Ellos lo reconocen como un problema. Como un problema. Pero ahí la fuerza, sobre todo en el Estado Lara, la tenía. Fíjate que dice que en Caracas, Valencia, el sur, y no señalan que Barquisimeto, eso, porque ahí la fuerza del CUT la tenía la ORRA. En ese momento no había liga. La liga estaba apenas comenzando, la liga como tal. Y no separaba la táctica electoral. La liga era partidaria del voto nulo. Y nosotros éramos la abstención, e incluso la abstención con boicot. Entonces, Ali era eso. Era una figura muy metida con lo electoral. Entonces nosotros éramos abstencionistas, nosotros éramos una frontera. Ahí hay algo que se registra, es que la ORRA, la Liga y Jorge Rodríguez tuvieron una visión mucho más amplia y se acercaron a Ali. Entonces los actos eran muy separados. Íbamos nosotros con Gloria Martín, íbamos con el grupo 18 de enero, con el grupo Por Patria, donde estaba Enano Daniel, Dominguín y todo eso. Eso era un enorme movimiento con los Cepeda en el Zulia, teníamos cantantes y todo por separado. La liga tenía muy poco trabajo cultural, era muy cercana a la liga, era Lilia Vera. Y los otros, había un movimiento muy separado a nosotros que eran los del PSB y los del MAR. Rajatabla tenía vinculaciones con el MAR. Los grupos vinculados al Ateneo tenían vinculaciones con el MAR. Nosotros teníamos una ruptura. Y ese trabajo militante nos separaba. Entonces allí era José Vicente, era las elecciones. ¿Cuándo se rompe eso? Se rompe cuando ya la Liga desarrolla una relación más cercana. Nosotros, sin embargo, había mucho afecto. Incluso Gloria Martín le dedica una canción a Carrizo Desesperado, muy bonita, que describe la personalidad de cómo era Ali. Otra cosa que puedo decir yo. Bueno, en ninguno de esos análisis aparece lo que viene ocurriendo, que es lo que no se habla aquí. Porque paralelamente eso viene ocurriendo algo que difícilmente tú puedes hablar, que es lo que ocurría en las Fuerzas Armadas. Son procesos de acumulación que se van dando y se van dando y se van dando y se van dando. En ese momento, el grupo armado, el grupo militar más fuerte era Armas, que lo dirigía William Izarra. Era el que tenía más fuerza, junto con varios que fueron generales. Era el más fuerte, vinculado al PRD también, muy vinculado al PRD. Incluso nosotros llevamos a Izarra, siendo coronel, lo llevamos a reunirse con Saddam Hussein. En unas vacaciones lo sacamos, fue a España en unas vacaciones y de España pasó a Irak y se reunió con Saddam Hussein. Y después regresó siendo militar activo. O sea, así eran las relaciones. Entonces iba concurriendo ese proceso hasta que apareció la figura de Chávez. Con Chávez, por dos vías, por la vía de la KCR, a través de Ruiz Guevara, que le ponen
Ruy Guevara vivía, el poeta Ruy Guevara vivía al frente de la casa de allí en Barinas. El día del golpe, el 4 de febrero, como a las 3 de la mañana, la mamá de Chávez fue a insultar al poeta Ruy Guevara, que era su culpa por los libros que le había dado. Pero de alguna manera era su culpa. No, y él lo reconoce, que él tuvo una relación privilegiada con el poeta Ruy Guevara, con el poeta Ruy Guevara y con los Guevara, que venían de la Junta Comunista y después se incorporaban a la causa y después la relación de Ali de Chávez con el PRD, que fueron sus cosas iniciales. No sé si ustedes han visto algún libro de la causa R que se llama La Letra R, que eran los fantasmas, que era de Farruko VI, los fantasmas que ven en Venezuela. Entonces, Chávez se lo leyó completo y mandó a decir que dónde estaba el fantasma de Bolívar, porque estaba hasta el de Manuelita Sáenz, pero no estaba el de Bolívar. Entonces, que el libro de Ramonet, que lo estoy releyendo ahorita y les recomiendo que se lo lea, porque es un libro interesante, que es el primer Chávez. El primer Chávez, que además lo hace casi él. Entonces él habla de cómo fue su relación real, qué otros oficiales había, qué tenía el PRD. Entonces, que el PRD era bolivariano, pero la causa R no era bolivariana, era obrerista. Pero la causa R tenía algo muy importante. Tenía los sindicatos de las industrias básicas, tenía trabajo en la electricidad y tenía trabajo en la industria petrolera. Entonces, que podía cortar la luz. En el plan insurreccional de Chávez era más importante la causa R que el PRD. Y los dos en el PRD se hablaba abiertamente, no va a conseguir ningún documento, porque el PRD eso era muy estricto, pero no va a conseguir ningún documento, pero nosotros hablábamos abiertamente del trabajo militar. E incluso se hablaba así, hay un compañero que es oficial de la Fuerza Armada y es miembro del Comité Central, ese era Chávez. Y simultáneamente en la causa R, Maneiro decía lo mismo, que tenía un compañero, que era Chávez, que era militante de los dos. Tenía doble militancia. Doble militancia. Pero esa era la figura de él que estuvo muy marcada por eso. No, nada, bueno, aquí igual la convocatoria sigue siendo, nosotros pusimos a disposición, ahora va a estar además en la página del CEDES los documentos. Sí creemos que igual el tema de la unidad sigue siendo un tema pendiente, de la unidad con el pueblo además, más allá de que es necesario igual la unidad de las organizaciones y del distinto conjunto abierto de las izquierdas venezolanas y más allá.